Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Historia de México, en donde vamos a revisar los antecedentes y el contexto europeo anterior al movimiento de independencia en Nueva España, para que nosotros podamos entender el por qué, cuáles eran las circunstancias que influyeron para que este movimiento pudiera llevarse a cabo y que finalmente se declarara una nación independiente bajo el nombre web de México. Entonces, fíjense bien, vamos a empezar a hablar, a recuperar lo que hemos platicado en clases pasadas acerca de las dinastías o las familias que gobernaron España ujú, a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense, hablábamos en la clase pasada de la dinastía Trastamara o Trastámara, a la que pertenecieron los reyes católicos Fernando e Isabel. Ajá. Fernando e Isabel, que tuvieron 3 hijos, de los cuales únicamente hay una supérsite, que es Juana de Castilla o Juana la Loca, quien se casa con un hombre llamado Felipe o Felipe el Hermoso, que él era perteneciente a la dinastía Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germano. Ajá. Ellos tienen eh, 5 hijos, pero realmente el que nos va a importar y que es quien influye o quien entra en pláticas con Hernán Cortés al momento de llevarse a cabo el movimiento de conquista es Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Felipe y Juana, primero de España por parte de su madre y V de Alemania por parte de su padre. En este momento comienza a gobernar en España la dinastía de los Habsburgo, la cual se prolonga varios siglos hasta que termina con el rey Carlos II. Carlos II fue el último rey que perteneció a la dinastía Habsburgo y al morir sin descendencia, es decir, no tuvo hijos a quien heredarles el trono, entonces toma el poder otra dinastía, otra familia, que es la familia o la dinastía Borbón, que es quien a la fecha tiene el reino de España. Los actuales reyes de España pertenecen a la dinastía Borbón. Entonces, bueno, el primer rey Borbón se llamó Felipe V, ¿ok? Felipe V es el primer rey Borbón. Aquí estamos hablando de 1745, 1750. Vamos a ponernos en contexto, estamos hablando unos 60 años antes de que estalle el movimiento de independencia en América. Entonces vamos a entender aquí qué pasa. Resulta que Felipe V eh, tuvo 2 matrimonios. Ajá. De estos 2 matrimonios, cuando muere Felipe V, queda su hijo Fernando VI. Fernando VI era hijo de su primer matrimonio. Nada más que Fernando VI muere pronto y quien hereda el trono es su medio hermano, hijo también de Felipe V, pero de su segundo matrimonio, un hombre llamado Carlos III. Entonces, bueno, Carlos III fue un monarca muy bueno en España, pero no así para Nueva España. Ahorita les voy a explicar el por qué. Resulta que Carlos III era un monarca que de verdad se dedicó a gobernar. A él no le interesaba otra cosa excepto que España fuera una gran potencia, que ya no lo era, ¿eh? Y ya no lo era, les voy a explicar por qué. Resulta que desde que España conquista varios territorios, no solamente Nueva España, se dedicó únicamente a vivir de lo que le daban sus colonias. O sea, España realmente su economía interna era nula, no hacían nada, pero nada. No producían todo, o lo traían de sus colonias, o el oro que obtenían de sus colonias lo utilizaban para comprar productos a otros países en Europa o en Asia. Pero realmente la economía interna de España era muy mala, no existía. Ujú. Entonces, bueno, Carlos III se da cuenta de esta situación
Eh, Él fue un hombre, em, pues sí, con grandes ideas. Era un tipo intelectual, era un tipo inteligente, era un hombre preparado y además estaba influenciado por las ideas del movimiento de la Ilustración. Es decir, la gente empezaba a tener conocimiento y empezaba a llegarse de ideas filosóficas y de historia y de economía, lo cual hacía de Carlos III un monarca bastante, vaya, un excelente monarca para España. Resulta que Carlos III empezó a tener problemas con Inglaterra. Inglaterra quería expandir su territorio, ajá, y bueno, de alguna manera empezó a tener problemas con España. Este problema fue importante, o este conflicto entre ambas naciones, es que no eran naciones aún, eran reinos, tiene gran injerencia. ¿Por qué? Porque Inglaterra, en lugar de declararle una guerra a España, lo que hace es un bloqueo económico. ¿Cómo hace este bloqueo económico? Bueno, este bloqueo económico que hace Inglaterra a España durante 2 años fue poniendo flota en todo lo que era el litoral para que no pudieran entrar productos a España, ni de sus colonias, ni de ningún otro lugar. Igualmente, Inglaterra puso flota en sus colonias, de forma que las colonias no podían mandarle productos a los españoles. Como yo les había comentado, España tenía una economía interna nula, pues obviamente empezó a haber problemas económicos, empieza a haber hambre en, en España. Después de 2 años, donde no hubo realmente un enfrentamiento bélico como tal, sino únicamente un bloqueo económico, entonces llegan a un acuerdo y en el acuerdo, bueno, se negocian algunos territorios, entre ellos territorios del Estrecho de Gibraltar, que es el lugar que conecta de mar entre España, Francia e Inglaterra. Al darse cuenta Carlos III de la situación tan precaria que tenía la economía interna española, él empieza algunas reformas, por ejemplo, una reforma agraria en España. ¿Para qué? Para que la gente empiece a producir. Pero dentro de todo esto, Carlos III empieza a ver la necesidad de explotar lo más que se pueda a las colonias. Y en este caso, a quien más va a explotar es a una de las colonias o a la colonia más importante de España, que en este caso era Nueva España, hoy México. ¿Qué hace con esto? Bueno, eh, Carlos III se le ocurre hacer las denominadas reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas lo que tenían de motivo o de razón era explotar lo más que se pudiera las colonias y más a Nueva España. ¿Cómo se iba a hacer estas reformas borbónicas? Bueno, a través del cobro de impuestos. Vamos a hablar un poco aquí, me regreso, para entender qué pasaba en Nueva España, cómo estaba gobernado, cómo se organizó Nueva España durante esos 3 siglos de intervención europea. Bueno, recordemos que en el momento en que son conquistados, bueno, termina los tlatoanis, entonces España no podía dominarlos con una representación del rey. De hecho, los reyes no venían a las colonias, pero necesitaban un representante. Entonces estaba la figura del virrey. Obviamente hubo un mestizaje. Estaba, por ejemplo, la organización social era los peninsulares, que eran los españoles, 100% puros españoles que habían llegado a vivir a América. Después estaban los criollos, que eran los hijos de españoles, pero que habían ya nacido en las colonias, que tenían un rango social menor, pero todavía eran reconocidos y todavía tenían ciertos privilegios. Después venían los mestizos, que eran
los, una mezcla entre peninsulares con indígenas. Y finalmente, los indígenas y las castas. Las castas, ¿qué eran? Las castas eran la mezcla entre, ya sea peninsulares, es decir, españoles con negros, que eran los mulatos, o los negros con indígena, que en este caso eran los zambos. Ujú. Entonces, bueno, se había vivido una serie de abusos tremenda en cuanto a los indígenas. Repito, los criollos, aunque eran por sangre españoles, los criollos no tenían la misma categoría ni el mismo trato que un peninsular. Por ejemplo, cargos militares no se les permitía mucho a los criollos. Representación, por ejemplo, en el gobierno se le limitaba a los criollos. Cargos públicos, los criollos llegaban hasta cierto rango y de ahí no podían pasar. La educación, sí tenían acceso a la educación, pero no era igual la educación a la que podía acceder un peninsular. Entonces, bueno, en este sentido y en este contexto se llevan a cabo las reformas borbónicas. En estas reformas borbónicas empiezan a poner impuestos, pero a lo loco. Siempre que hablamos de reformas, generalmente es para abusar. ¿Y para abusar cómo? Pues a través del cobro de los impuestos. En este caso, les voy a hablar un poco de los impuestos que habían predominado en Nueva España. En Nueva España, fíjense que se cobraba el, el quinto real. El quinto real es como lo que hoy podemos entender como el impuesto sobre la renta, es decir, era un impuesto sobre las ventas o sobre las utilidades, sobre la productividad. Era el quinto real y se pagaba un 20% anual pues de las utilidades o de lo que se había percibido o ganado o producido durante ese año. Se pagaba un 20% que iba directamente a la corona española. Se pagaba igualmente el diezmo, eran los impuestos más, digamos, más fuertes o más comunes. Que el diezmo era el 10% de las percepciones que tenía cada persona y que en este caso lo recaudaba la corona española, pero se lo entregaba a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque así era. Ajá. Tenía varias intervenciones, la corona con el clero. Entonces, fíjense que los indígenas no pagaban ni el diezmo ni pagaban el quinto real. Con esto no queremos decir, wow, qué maravilla, los indígenas tenían prerrogativas o tenían ventajas sobre los demás, nada de eso. Si bien es cierto, no pagaban estos impuestos, pero los indígenas pagaban otro tributo, es decir, pagaban un tributo por ser indígenas. ¿Qué cosa? Y fíjense una cosa, esto era una cuestión racial terrible, de discriminación, o sea, pagar un impuesto porque eres indio, bueno, pero así se manejaba. ¿Cuál era el impuesto que pagaba un indígena? Bueno, pagaban 1 peso al año por su categoría o su calidad de indígenas. No suena muy poquito, pero los voy a poner en contexto de qué era 1 peso en aquel momento. 1 peso se dividía en 8 reales. Ajá, en 8 reales. Entonces, vamos a considerar esto. El sueldo mínimo era de 2 reales. Es decir, un indígena tenía que pagar 4 días de salario para poder pagar su impuesto por el hecho de ser indígena. Esto tampoco suena tan mal si decimos, bueno, solo soy uno y tengo que pagar lo mío. Renunciaban, pagaban sus 4 días de salario y ya cumplían con el requisito de estar al corriente en el pago de su impuesto. Pero ¿qué pasaba en el caso de indígenas que era cabeza de familia y tenía que pagar su impuesto por ser indígena de él, pero también de su esposa, que probablemente no trabajaba, y de los hijos? En ese caso tenía que pagar ese peso, que eran 8 reales,
por cada miembro de la familia o persona que viviera con él, con el indígena. Ujú. Entonces, bueno, cuando llega Carlos III y con estas reformas borbónicas, empieza a hacer una serie de abusos, abusos que ya tienen a las personas en Nueva España hartos, incluso a veces hasta los mismos peninsulares, por más ventajas o por más beneficios que pudieran haber tenido, ya los tenían hartos y mucho más a los criollos, que eran considerados españoles, europeos de segunda, y mucho más a los indígenas. Ajá. Por ejemplo, de pagar 1 peso al año por ser indígena, estas reformas borbónicas deciden que van a pagar 5 pesos al año por el hecho de ser indígenas, es decir, quintuplicaron, con una reforma quintuplicaron un impuesto. Ujú. Obviamente esto empieza a preparar los ánimos para que, para que los habitantes de Nueva España empiecen a crear un descontento tremendo con respecto de la corona española. Voy a dejar esta clase por el momento para que en la siguiente clase les voy a explicar la salida de Carlos III y su sucesión, que es cuando realmente España empieza a tener problemas fuertes de tipo económico, de tipo político y de intervención, puesto que hubo la intervención francesa. ¿Con quién? Con Napoleón Bonaparte. Entonces es cuando aquí viene ya de verdad un quiebre terrible de la corona española y es donde las colonias, particularmente Nueva España, empieza a cobrar fuerza. Ujú. Un espíritu patriótico los empieza a invadir. ¿Para qué? Para declararse independientes. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchas gracias. Si te gustó el video, por favor ponle un like, suscríbete a mi canal y no olvides por compartir. Chao.